Muy buenos días, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien esta mañana de miércoles. Al parecer tengo un problema con la cámara. Me aparece encendida, pero no la está dejando visualizar. Entonces voy a procurar ver si puedo solucionar el inconveniente en este momento. Y si puedo, pues entonces me podrán ver. Por ahora continuamos únicamente con audio. Les doy la bienvenida entonces a esta segunda sesión de nuestro curso English Basic 2. Vamos a hablar entonces hoy de un repaso importante, como dijimos la clase anterior, acerca de los conceptos básicos pues que necesitamos de pronto para ponernos a tono para este nivel número 2. Entonces hoy vamos a hacer un breve recorrido por los pronombres, el verbo to be, algún vocabulario básico para que sobre todo las personas que sientan que están un poco desniveladas en cuanto a este nivel número 2 puedan tener más confianza y comenzar con pie derecho. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes para poder comenzar pues obviamente con varios de estos temas. Primero vamos a hablar de los pronombres, que son pues bastante importantes porque son pues palabras que nos van a ayudar a sustituir la persona que realiza la acción o el elemento que realiza una acción. Nos van a servir para designar personas, animales o cosas. Y pues de hecho entonces pues hay una gran variedad de ellos, pero nos vamos a enfocar en dos principales en este curso para que ustedes también lo tengan en cuenta. Los pronombres entonces pueden reemplazar los nombres propios en general, tanto de un individuo como de varios individuos. Entonces, vamos a ver cuáles son los pronombres personales, que son el primer grupo de pronombres, los más empleados también. Son pronombres que están en función del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que sustituyen directamente al sujeto de la oración, a quien ejecuta la acción, a quien la realiza directamente. En el inglés no se pueden omitir los pronombres ni los nombres de quienes realizan las acciones como en el español. En el español los omitimos y entendemos perfectamente quién está realizando la acción, pero en el inglés siempre deben estar presentes para entender el contexto completo y usar completamente de manera correcta la gramática. Bueno, en este caso entonces, por ejemplo, si yo en inglés, en español puedo decir sé hablar alemán, pero en inglés siempre debo decir I can speak German. Siempre, siempre. Y bueno, los pronombres personales entonces son los siguientes para tenerlos muy presentes, ¿no? Entonces, son quienes realizan la acción, siempre son los ejecutores de la acción. Ojo, porque es importante para poderlos diferenciar con el siguiente grupo de pronombres que es un poco diferente. Estos pronombres son I, yo, you, tú o usted, he, él, she, ella, it, eso. Este it se emplea para objetos y para animales. We, nosotros. You, nuevamente, pero en este caso es plural. You es ustedes o vosotros. They, ellos. Y en este caso cabe recordar algo muy importante. Los pronombres we, nosotros, también funcionan como nosotras, ¿cierto? No hay género gramatical. Y they, ellos, funciona como ellas también. No hay una diferencia de género en este caso con estos pronombres como si las tenemos nosotros, en donde muchos de los femeninos se forman cambiando la letra O por la A y los masculinos viceversa, ¿no? Cambiando la A por la O. En este caso entonces vamos a encontrar esto que es una de esas principales diferencias, porque no va a pasar mucho tampoco con los pronombres en el inglés,
respecto a los cambios. Y va a haber muchas palabras con las que vamos a tener diferencia en número, es decir, si es algo singular, que es un elementico, una persona, etcétera, ¿cierto? Y la otra diferencia, pues, es sencillamente que muchas de las cosas también las vamos a tener muy fáciles porque no vamos a tener que pensar tanto en el género gramatical. Es por eso es que de pronto a veces vemos que las personas que están aprendiendo a hablar español se equivocan con el género, porque en su idioma original no lo manejan, en cambio nosotros sí lo manejamos. Ok, bueno. En este caso entonces recordemos, yo, siempre el I, esta I mayúscula, siempre debe ir mayúscula para el yo. Los demás pronombres pueden variar y se pueden bajar también a minúscula. No hay ningún problema con los demás. Recordemos entonces que you se comporta tanto como singular en la segunda persona singular para tú o usted y se comporta como plural para la segunda persona del plural como ustedes o vosotros. Él, ella y eso van a ser tres pronombres muy importantes porque van a tener unas variaciones importantes de comportamiento, especialmente con la conjugación de los verbos. Van a tener unas características un poco particulares. Ellos son la tercera persona del singular. Y, en cambio, a diferencia de ellos, we, you y they se comportan un poco parecido entre ellos en cuanto a la conjugación, más no en cuanto al significado. We es la primera persona del plural. Siempre se dice que es primera persona porque yo estoy ahí metido. Efectivamente, el yo está ahí. Cuando digo nosotros o nosotras, me incluyo. Y you, ustedes, está hablando de la segunda persona del plural. Y they, de la tercera persona del plural. Tengámoslo muy presente. Por ejemplo, I am eating a sandwich. Yo estoy comiendo un sándwich. He gave her a book. Él le dio a ella un libro. She's running to the store. Ella está corriendo hacia la tienda. Ok. Entonces, estos pronombres sujetos son quienes realizan directamente las acciones. Pero también están los pronombres personales que están en función del objeto, es decir, lo que sucede es que los anteriores sustituyen al sujeto a quien realiza la acción, mientras que los personales sirven como complemento directo, es decir, a quién o sobre quién recae la acción. Ojo, como por ejemplo cuando digo cosas como yo llamé a mi mamá. Yo realicé la acción, pero a quien se llamó es a mi mamá. Entonces, en este caso, este es el pronombre personal. Yo la llamé a ella. Usualmente, estos pronombres suelen ir después de un verbo o de preposiciones que son conectores, ¿no es cierto? Como for, que es para, to, que es para, también depende del contexto, with, con y at, en. Entonces, estos son los pronombres personales. Cambia también su traducción. Los pronombres objetos son estos. Me, que está relacionado con el yo, pero en este caso es a mí. You, que está relacionado con tú o usted, y en este caso es a ti o a usted. Him, relacionado con él, con he, que en este caso es a él. Her, que en este caso está relacionado con she, con ella, y significa a ella. It, a esto o a ello, relacionado con eso. Us, relacionado con nosotros, a nosotros. You, relacionado con ustedes, entonces en este caso es a ustedes o a vosotros. Y them, relacionado con ellos, que significa a ellos o de ellos. En este caso, entonces, lo que sucede es que las acciones recaen sobre estos pronombres objeto. Entonces, veamos acá estos ejemplos que son un poco más claros. I gave her a book. Yo le di a ella un libro. Yo se lo entregué, pero sobre quien recae la acción de recibir o de que
va a tener el libro es ella. She gave me a card. Ella me regaló una tarjeta. Entonces, ella me la dio a mí. Y entonces, esta es la principal diferencia, ¿cierto? Entonces, los pronombres sujeto son quienes realizan las acciones y los pronombres objeto son sobre quién recaen las acciones, ¿ok? Entonces, tenerlo muy en cuenta para que ustedes estén pendientes de la diferencia principal y con cuál está relacionado cada uno de ellos. Aunque por supuesto vamos a trabajar principalmente con el verbo to be en este pequeño repaso para que ustedes lo tengan en cuenta y de esta manera entonces también vamos a tener muy presente algo y es que en el verbo to be, cuando estamos trabajando con este primer verbo que es el verbo como columna pues del presente simple que es nuestro tiempo por inicio en este curso, vamos a trabajar directamente con los pronombres sujeto. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver precisamente este verbo to be. A ver la cámara. No, sigue sin activarse. Me salí toda la reunión, pero no. Creo que debe ser un problema del administrador de Teams. Ok, bueno. Bueno, ahora el verbo to be. Quienes ya tienen un poquito más de confianza saben que este verbo es muy importante, es un verbo fundamental para el inglés, pues además de ser uno de los verbos más empleados para hablar de acciones muy personales, también es un verbo que tiene doble significado. Entonces, su significado es ser y estar. Las dos cosas, ser algo o estar en alguna parte. En este caso lo vamos a utilizar para hablar de estados, de cualidades, de características, de ubicaciones, tanto de personas, animales o cosas. Y entonces cuando lo veamos, necesitamos entender el contexto del resto de la frase para saber si estamos diciendo ser o estar. Por ejemplo, si decimos soy feliz, podríamos traducirlo como I am happy. Pero también si decimos, por ejemplo, estoy en España, sería I am in Spain. Entonces, en este caso, el contexto es, por ejemplo, la diferencia entre estar feliz, que es un sentimiento, una sensación, y un lugar como España. Entonces, en este caso, es importante entender un poco el resto del contexto. Cuando no entendamos alguna palabra, recuerden recurrir siempre, siempre, siempre al diccionario también para aclarar cuál puede ser ese significado. Este verbo es supremamente importante, entonces, porque nos va a permitir escribir las oraciones básicas, o oraciones básicas que van a estar relacionadas, por ejemplo, con la presentación nuestra, con hablar de nuestros estados, con hablar de los estados de las demás personas, y pues tiene este múltiple uso. Como tenemos doble significado, entonces también vamos a poderlo utilizar para varias cosas. Hay una cosa importante a recordar y es que además de decir, por ejemplo, quién es alguien o en dónde está alguien, también vamos a encontrarlo en el indicador que habla de la edad de alguien. En español nosotros utilizamos el verbo tener, que en inglés sería el verbo have, pero en inglés este verbo no se relaciona con dar la edad ni mía ni de nadie, ni de ningún elemento. El verbo empleado para esta acción es el verbo to be también. El verbo to be se emplea para hablar de nacionalidades, profesiones, y pues entonces como es tan flexible, también vamos a encontrar que tiene conjugaciones más inestables que las de los demás verbos. El verbo to be entonces aquí está con cada uno de sus pronombres, que recordemos es el pronombre personal. Entonces, el pronombre yo, su conjugación del verbo to be es am, am. I am. Yo soy o yo estoy.
Pronombre tú o usted, you are. Tú eres, tú estás. Ustedes, usted está. Nosotros, we are. Nosotros somos, nosotros estamos, nosotras somos, nosotras estamos. They, ellos. They are. Ellos son, ellos están, ellas son, ellas están. Y tenemos al final, a pesar de que este no es el orden, digamos, tradicional, a he, she, it, porque ellos también tienen conjugación diferente. Entonces, he, él, he is, él es, él está. She, ella. She is, ella es, ella está. It, eso, es, it is, esto es, esto está. En este caso, recordemos que estamos diciendo precisamente en inglés, en presente simple. Ya vamos a hablar de la aclaración de cómo funciona este tiempo gramatical particularmente. Y hay algo muy importante a recordar cuando utilizamos el verbo to be. Esta es su forma afirmativa. Es decir, que no estoy absolutamente negando nada de lo que estoy diciendo, ni estoy preguntando, sencillamente una afirmación con este verbo. También aparece algo muy importante que es la contracción, que es algo muy común en inglés, sobre todo con algunas palabras, especialmente con el verbo to be y con algunos otros verbos complementarios y auxiliares. Y es que la contracción nos va a ahorrar una letra, literalmente es una letra, en la pronunciación. Y es correcto decirlo, tanto en la forma contraída como en la forma extensa. La contracción de I am es am, la de you are es your, la de we are es we're, la de they are es their, la de he is es his, la de she is es she's y la de it is its. Aquí para hacer la contracción correctamente lo único que vemos es que se suprime, se pone una apóstrofe y se suprime la vocal que está en la forma conjugada del verbo to be. Si no lo recuerdan al inicio, no hay problema. Recuerden que cualquiera de las dos formas es correcta. Ahora, vamos a ver cómo se construye una frase con el verbo to be. Entonces, vamos a comenzar con el sujeto. ¿Quién realiza la acción? A continuación, el verbo to be conjugado de acuerdo a ese sujeto. Y finalmente, el complemento que es el que le da sentido total a la frase. Como por ejemplo, I am at home. Yo estoy en casa. I es el sujeto, am es el verbo to be y at home es el complemento. I am at home. Aquí tenemos varios ejemplos del verbo to be. Entonces, con ser y estar, I am young, soy joven. I am sad, estoy triste. You are, que es ser también o estar. Tú o usted. You're a friend, eres un amigo. You're crazy, estás loco. Con nosotros. We are here, nosotros estamos aquí. We are students, somos estudiantes. Con they are tired, están cansados, ellos están cansados. They're brothers, ellos son hermanos. Él, he's an actor, él es actor. He's ill, él está enfermo. She's pretty, ella es guapa. She's in the car, ella está en el carro, en el coche. It is, it's in the box, eso está en la caja. It's easy, esto es fácil. Esta es la forma afirmativa. Recordemos entonces que aquí lo que hago es afirmar una acción que está sucediendo. Ahora, para hacer negaciones, verbo to be. Entonces, aquí ya estamos haciendo negativos y es una forma muy sencilla. Después del verbo to be conjugado, primero pronombre, después verbo to be, vamos a agregar la palabra not, que es la negación, N-O-T. Not. Por ejemplo,
I am not tired. Yo no estoy cansado. You are not a friend. Tú no eres un amigo. We are not ready. Nosotros no estamos preparados o listos. They are not here. Ellos no están aquí. He is not crazy. Él no está loco. She is not an actress. Ella no es actriz. It is not easy. Esto no es fácil. Vemos entonces que la estructura para la negación es un poco sencilla, es recordar la negación después del verbo, ese es supuesto. Vamos a ver la estructura. Y pues también, como en el verbo to be, de manera afirmativa, vamos a encontrar las contracciones para el verbo to be de manera negativa. Entonces, lo que tenemos es dos opciones. Juntamos el sujeto con el verbo. Entonces, el sujeto que realiza la acción con el verbo to be y ponemos allí la contracción y después lo demás no lo contraemos. Por ejemplo, you're not tired. O podemos juntar el verbo to be con la negación y las juntamos en este caso, entonces desaparece la O del not. You aren't tired. Ambas son opciones comunes, quieren decir exactamente lo mismo y vamos a ver entonces cuáles son esas opciones. Aquí está nuevamente la estructura. Sujeto, verbo to be conjugado de acuerdo al sujeto, not y complemento. I am not a student. Yo no soy un estudiante o no soy estudiante. Y aquí están nuestras contracciones. La única que no tiene las dos opciones para hacer contracción es I am not, en donde la única contracción lógica y posible va a ser entre el pronombre y el verbo to be. I am not. I'm not tired. En cambio, para you, we, they, he, she, it, es posible encontrar las dos maneras de la contracción, tanto como you're not, como you aren't, we're not, we aren't, they're not, they aren't. Y para los que terminan su conjugación en is, he's not o he isn't, she's not, she isn't, it is not, it isn't. Las dos maneras son completamente correctas. No hay necesidad de pensar de pronto cuál de las dos es la favorita. Nosotros la vamos tomando y también, por supuesto, si ustedes quieren utilizar la versión extendida, es decir, sin contracción, todos son, por supuesto, pues ustedes pueden escoger la que les parezca correcta o la que recuerden más fácil. Ambas correctas. Ahora, pasamos a las preguntas. Bueno, las preguntas en inicio son preguntas que tienen como objetivo algo muy sencillo, que la respuesta sea sí o no a esa pregunta que se nos hace. Y en este caso, entonces, las preguntas con el verbo to be van a tener una estructura muy sencilla. Vamos a tener en cuenta cómo sería la afirmación. Por ejemplo, I am tired. Yo estoy cansada. Y para preguntar diría, am I tired? ¿Estoy cansada? En español cambiamos la entonación, en inglés cambiamos el orden. Cambiamos y pasamos el verbo to be conjugado al inicio de la frase, después ponemos el pronombre, después el complemento y siempre el signo de interrogación. Aquí tenemos otro segundo ejemplo. La afirmación es, cats are evil. Los gatos son malvados. Y para preguntar, cambiamos el verbo al inicio, el pronombre, que en este caso está reemplazado por un nombre como tal, cats, gatos, y después el complemento con el signo de interrogación. Afirmación, cats are evil. Pregunta, ¿are cats evil? ¿Son los gatos malvados? Y en este caso, la respuesta es sencilla. Decimos sí o no. Las respuestas se pueden extender si nosotros queremos, pero la intención de este tipo de preguntas no es esa. Es encontrar una respuesta más rápida, más directa y más simple.
Esta es la estructura para pregunta. Verbo to be conjugado de acuerdo al sujeto de la acción, sujeto o pronombre y complemento. Signo de interrogación siempre. Y en la pronunciación siempre vamos a hacer un sonido ascendente un poco más agudo como lo hacemos en el español. Are you at home? Para saber qué es una pregunta. En español también lo preguntaríamos de esta manera. ¿Estás en la casa? Entonces tenemos ese sentido también de ascendente que ya va a ayudarnos también un poco a empezar a cultivar nuestros pinitos en pronunciación. Ejemplos de preguntas. Am I dead? ¿Estoy muerto? Are you real? ¿Eres real? Are we friends? ¿Somos amigos? Are they here? ¿Ellos están aquí? Is he family? ¿Él es familia? Is she sad? ¿Ella está triste? It is easy. ¿Esto es fácil? Entonces, digamos que lo más importante siempre es recordar estas estructuras. Demos un repaso nuevamente a las estructuras. Afirmativa. Sujeto, verbo to be, complemento. No hay nada en la variación. Negativa. Sujeto, verbo to be, negación not y complemento. Y pregunta, verbo to be, sujeto, complemento y signo de interrogación. Recordemos que en el español tenemos dos signos de interrogación, uno de apertura y uno de cierre. En cambio, en el caso del inglés solamente se maneja uno al final. Ok. Este verbo to be entonces va a ser más, digamos, directamente empleado para describir muchos estados, como se dieron cuenta, muy personales, muy básicos. Y bueno, entonces está el caso de la edad. Voy a escribir en el chat para que lo tengan en cuenta. Entonces, en el caso de la edad, como les decía, en español utilizamos un verbo completamente distinto. Tenemos un verbo que es el verbo tener. Yo tengo tantos años. En el caso del inglés, lo que sucede es que si nos ponemos muy literales con la traducción, significaría algo como decir básicamente el verbo, pues la frase significaría específicamente soy tantos años viejo, o estoy tantos años viejo, si ponemos el doble de significado del verbo to be. Entonces, por ejemplo, estoy escribiendo en el chat para que lo verifiquen. Si yo escribo la edad, por ejemplo, digo yo soy, yo estoy, I am, por ejemplo, para dar mi edad, añado la cifra, añado la palabra años, también se puede utilizar esto, por supuesto, para hablar de días, meses, décadas, y la palabra old, que es el que le da algo de sentido también para el tema de la edad. En este caso, cuando decimos old, pues aplica para todo. Por ejemplo, si hay un bebé recién nacido, de horas, de días. Entonces, cambiamos la palabra years por horas, hours, por días, days, por meses, months, pero siempre va a ir el complemento del old. En algunos casos podría ser un poco más informal. Podríamos omitir la palabra old. Significaría exactamente lo mismo, pero siempre debo tener la unidad temporal. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de un bebé o de una bebita. She is, no sé, 20 days old. Por ejemplo, ella tiene 20 días de nacida. Lo traduciríamos al español. En inglés hay que ponerlo en esta misma estructura. Para hablar de cosas que son mucho mayores, por ejemplo, lugares, seres vivos mucho mayores que los humanos, árboles o sencillamente edificios también, porque son elementos. Entonces también debo decir la cantidad de años. Entonces, de manera muy sencilla. Entonces, this
por ejemplo. This building is 200 years old. Este edificio tiene 200 años. Entonces, siempre lo vamos a encontrar de esta manera. No pensemos en que debe haber una traducción exactamente literal al español porque nos frustramos. Nos vamos a frustrar porque hay muchas cosas que no se traducen exactamente ni del inglés para el español, ni del español para el inglés, ¿no? Entonces, en ese caso, nos toca tener muy en cuenta que las cosas cambian bastante, ¿no? Listo. Entonces, este caso del verbo to be, que es pues muy importante para poderlo tener en cuenta, es esto, practicar y repasarlo. Les voy a dejar también este material para que ustedes lo puedan ver y lo puedan verificar como tal. Ok. Bueno. Ahora, vamos entonces a hablar del presente simple. ¿Qué es el presente simple? Es este tiempo en el que estamos haciendo la conjugación de este verbo to be como tal. Intento ver si la cámara me responde, pero no, definitivamente no me quiere responder el día de hoy. Presente simple. ¿Qué es el presente simple? El presente simple en inglés es un poco diferente al presente simple en español. En español yo hablo de las acciones que están sucediendo justo en este momento, pero en inglés es un tiempo que se utiliza para hablar de eventos que tienen una programación, así sean presentes o futuros. Por ejemplo, your exam starts at 9. Tu examen comienza a las 9. Este es un evento programado como tal. Puede ser en el futuro, puede ser en 5 minutos, puede ser en 2 días, pero entonces ahí es un evento programado como tal. Lo vamos a emplear también para referirnos al futuro, detrás de unas conjunciones tales como after, después, when, cuando, before, antes, as soon as, tan pronto como, y until, hasta. En este caso, entonces, esta conjunción, esta forma de utilizarlo al futuro, entonces es porque son cosas que van a suceder en un momento determinado. Es, por ejemplo, he'll give it to you when you come next Saturday. Él te dará eso cuando vengas el próximo sábado. En este caso, hay que recordar que el presente simple no se debe emplear en inglés para describir estados, situaciones o acciones que pasan al instante mismo en el que se está hablando, pues este es un error común y el tiempo verbal debe ser otro, que es el presente continuo, que lo vamos a ver también en este curso, pero más adelante. ¿Cómo utilizamos el presente simple? Bueno, se parece muchísimo a cómo lo empleamos directamente con el verbo to be, solo que obviamente vamos a reemplazar el verbo principal, pues obviamente por el verbo to be, por el verbo que realmente es. Cualquier verbo de cualquier acción. Y vamos a recordar algo muy importante. Entonces, la estructura para hacer frases afirmativas con el presente simple es el sujeto, quien realiza la acción, el verbo y el complemento. Hasta ahí no hay nada raro. En la forma negativa vamos a utilizar el sujeto más algo que se llama verbo auxiliar. ¿Qué es el verbo auxiliar? Un verbo auxiliar es un verbo que por norma gramatical se debe utilizar para complementar y darle lógica a la escritura en el idioma inglés. Ojo, este verbo, al hacer la traducción al español, no significa nada, no se traduce como tal, porque obviamente el verbo auxiliar para esta versión de negativo y de interrogativo, el verbo auxiliar es el verbo do, que significa hacer, pero en este caso no vamos a nombrarlo, es decir, no en una frase no nombramos dos verbos, sino solamente el verbo de la acción principal,
que viene después de este auxiliar y el complemento. Entonces, el verbo auxiliar se utiliza para la negación, acompañado del not también, y tiene dos formas, do y does. Ya vamos a ver cuál es la diferencia principal porque están relacionados con él, ella y eso. Y en la forma interrogativa, comenzamos con el verbo auxiliar, también para estas preguntas que tienen esta respuesta simple de sí o no. Entonces abrimos con el auxiliar do o does, de acuerdo al caso. Continuamos con el sujeto, después con el verbo de la acción, después con el complemento y finalmente el signo de interrogación. Lo que sucede es que tenemos algunas normas específicamente de ortografía. Lo que pasa entonces es que estas normas de ortografía van a aplicar directamente para la tercera persona del singular, es decir, para él, ella, eso. Para he, she, it. Entonces vamos a mirar estas reglas. Las normas ortográficas para el presente simple aplican específicamente para ellos tres, para la tercera persona singular. Y bueno, la estructura general es sujeto, verbo y complemento. En el presente simple va a haber algo muy interesante y es también muy importante recordar que para el resto de los sujetos, de los pronombres, no cambia el verbo. El verbo se escribe tal cual es en su forma original sin conjugarse. Es, por ejemplo, you play soccer. Tú juegas fútbol. En este caso, you, pues es tú. El verbo original es play, que es jugar. También se escribe play en infinitivo. En este caso, tú juegas soccer, fútbol. Pero para la tercera persona, he, she, it, debemos, como norma general, agregarle una S al final del verbo, cuando estamos trabajando en presente simple. Entonces, he plays, she plays, it plays. Él juega, ella juega, eso juega. Siempre el verbo termina pues en Y, aquí no hay ninguna consideración específica, termina en dos vocales, en A y en Y, play. Pero hay que tener en cuenta otras reglas ortográficas, acerquémoslas un poco más. Cuando el verbo termine en doble S, SH, CH o en X, vamos a agregar una ES, no solamente la S, sino una ES. Por ejemplo, el verbo miss, extrañar. Entonces, misses, no quitamos ninguna letra, agregamos las dos letras, ES. Cuando el verbo termine en la vocal O, agregamos ES también, como en el verbo do, que es nuestro auxiliar. Do y does. Entonces, hacer, hace. Do y does. Y cuando el verbo termine en la Y, pero antes de la Y haya una consonante, cambiamos la Y por una I y agregamos ES, como el verbo volar, fly, flies. Estas normas va uno aprendiéndoselas con el uso, con el tiempo, uno va pues obviamente entendiendo cuál es la norma, pero en general es muy sencillo. Para cualquier verbo que no termine en estas combinaciones, solamente agregamos una S. Si el verbo termina en doble S, SH, CH, X, agregamos ES. Si termina en O, agregamos ES. Y si termina en Y, pero antes hay una consonante, cambiamos la Y por una I latina y agregamos ES. Es cuestión de recordar este material. También lo pongo para que ustedes lo puedan revisar y recordar, ¿no? Esto es entonces el presente simple en esto, ¿no?
Ya vamos a mirar ejemplos, que no les he mostrado ejemplos de cómo es la diferencia. Lo vamos a ver con ejemplos del verbo tomar, beber, drink. En este caso, entonces, el verbo beber o tomar, drink, un líquido, se refiere a esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar la diferencia. Entonces, en la versión afirmativa, con cada uno de los sujetos, I drink too much coffee. Yo tomo mucho café. En la negativa, I don't drink too much coffee. Yo no tomo mucho café. En la interrogativa, do I drink too much coffee? Yo tomo mucho café. Entonces aquí vamos a ver el verbo auxiliar. Aquí están, ¿cierto? En la negación, al lado de la negación. Do not. Y en la interrogativa comenzamos con el verbo auxiliar y después continuamos con el resto de la pregunta. You, tú o usted. You drink too much coffee. ¿Tú tomas mucho café? You do not drink too much coffee. En la negación. Tú no tomas mucho café. También el espacio, ¿no? Do antes de la negación. Y antes del verbo de la acción principal, recordemos que son dos verbos distintos. Y en la pregunta, do you drink too much coffee? ¿Tú tomas mucho café? Entonces comenzamos con el do y continuamos con el pronombre. Aquí vienen él, ella y eso. Norma afirmativa. Recordemos que lo que acabamos de ver, el de agregar la S, etcétera, de acuerdo al verbo, aplica únicamente para la versión afirmativa. Ojo ahí. He drinks too much coffee. Él bebe mucho café. Entonces acá agregamos la S al final del verbo. Solo agregamos la S. En la negativa, el verbo de la acción no cambia, queda igual, porque tenemos nuestro verbo auxiliar. Y en este caso el verbo auxiliar para él, ella y eso es does. ¿Por qué? Porque la norma ortográfica Perdón, ¿soy yo o la profe se fue? Sí, a la Se profesora fue se le la fue el audio. profe. Mm, vale. Tiene como problema de conectividad. Sí. Ah, para que salió ya a volver a ingresar. Bueno.
¿Hay alguien ahí? Sí, Estoy acá esperando. estoy esperando. La profesora acabó de enviar un mensaje en el correo y dice que le quitaron la luz. Em, que cualquier cosa nos informa por el correo. Entonces yo creo que ya queda finalizada la clase. Bueno, ya con ese contenido que nos dio tenemos para estudiar. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Que tengan buen día. Igualmente que estén muy bien. Igualmente, buen día a Chao. todos. Hasta luego, feliz día. Oye, una pregunta, ¿dónde quedó el material?